Adiós a los formatos de música, un viaje por el pasado y el presente. Hola, bienvenidos a Vox Trendel. Hoy nos embarcamos en un viaje lleno de nostalgia y descubrimiento para explorar los formatos de música que definieron generaciones, desde los antiguos cilindros de cera hasta el streaming que escuchas hoy en tu celular. Cada uno de estos formatos no solo almacenaba canciones, sino que también marcó una época, con historias de innovación, cultura y emociones. En este video, no solo te contaremos cómo funcionaban estas tecnologías, sino que analizaremos por qué algunos desaparecieron, cómo otros se resisten al olvido, y qué nos dice esto sobre nuestra relación con la música. Así que, prepárate para un recorrido sonoro por el pasado y el presente. Sube el volumen y acompáñanos. Imagina un mundo donde la música solo existía en presentaciones en vivo. Estamos en 1877 y Thomas Edison cambia la historia con el fonógrafo, dando vida a los cilindros de cera, el primer formato para grabar y reproducir sonido. Estos cilindros, hechos de cera o materiales similares, tenían surcos que capturaban vibraciones sonoras. Una aguja conectada a un diafragma los leía mientras giraban, convirtiendo esas vibraciones en música o voces. Fue un hito. La música podía llegar a los hogares por primera vez. Pero, según The Phonograph and Sound Recording de Walter L. Welch, 1977, los cilindros solo almacenaban unos pocos minutos y eran frágiles, rompiéndose fácilmente. ¿Te imaginas llevar una caja de cilindros para escuchar tu banda favorita? A pesar de sus limitaciones, sentaron las bases de la industria musical. A principios del siglo XX, los discos planos de Emile Berliner, más duraderos y con mejor calidad de sonido, los reemplazaron. Según The Gramophone de Oliver Reed, 1957, los discos ofrecían hasta 4 minutos por lado, marcando el fin de los cilindros. Su legado, sin embargo, sigue vivo. Fueron los pioneros en hacer la música accesible para todos. ¿Crees que los cilindros podrían volver como reliquias de colección? Llegamos a los vinilos, los verdaderos íconos del siglo XX. Introducidos en 1948 por Columbia Records, los discos de vinilo usaban surcos en espiral que una aguja leía en un tocadiscos para reproducir sonido. Eran más resistentes que los cilindros y, con los LP de 33 RPM, podían almacenar hasta 20 minutos por lado. El sonido estéreo, popular en los años 60, los convirtió en el estándar para álbumes completos. Pero los vinilos eran más que tecnología, eran cultura. Portadas como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles, 1967, se volvieron obras de arte. Según la RIAA, en 1978 se vendieron 341 millones de vinilos en Estados Unidos, un récord histórico. Sin embargo, los rayones podían arruinarlos, y un buen tocadiscos no era barato. La llegada del CD en los 80 los eclipsó, pero los vinilos han resurgido entre coleccionistas y audiófilos. ¿Es solo nostalgia o hay algo especial en el sonido cálido del vinilo que la música digital no puede replicar? En 1963, Philips lanzó el casete, una cinta magnética en un estuche plástico que revolucionó la portabilidad. La cinta, recubierta de óxido de hierro, pasaba por un cabezal que leía señales magnéticas y las convertía en sonido. Lo mejor del casete era su versatilidad. Podías reproducir y grabar, creando mixtapes personalizados o grabaciones caseras. El Sony Walkman, lanzado en 1979, llevó los casetes a la cima. Según Billboard, en 1989 se vendieron 400 millones de casetes en Estados Unidos. Los mixtapes se convirtieron en un símbolo de los 80 y 90, una forma de expresar amor o amistad a través de la música. Pero las cintas podían enredarse, y la calidad de sonido no igualaba a los vinilos o CDs. La llegada de formatos más duraderos los relegó al olvido, aunque hoy algunos artistas los han revivido por nostalgia. ¿Alguna vez grabaste un mixtape para alguien especial? ¿Qué canciones incluirías hoy? Y ahora, el CD, el formato que marcó la era digital. Lanzado en 1982 por Philips y Sony,
El disco compacto usaba un láser para leer datos digitales en una superficie reflectante. A diferencia de los vinilos o casetes, ofrecía un sonido claro, sin ruidos, y podía almacenar hasta 74 minutos de música, una duración inspirada, según la leyenda, en la Novena Sinfonía de Beethoven. Según The New York Times, 1983, en 1985 se vendieron 59 millones de CDs en todo el mundo. Eran compactos, duraderos y fáciles de usar, dominando los años 90. Pero los CDs podían rayarse, y los reproductores portátiles, como el Discman, consumían baterías rápidamente. Además, su costo inicial los hacía menos accesibles. ¿Recuerdas la emoción de comprar tu primer CD? El reinado del CD fue breve, porque a finales de los 90, el MP3 comenzó a cambiarlo todo. En 1992, Sony intentó innovar con el minidisc, un disco magneto, óptico que combinaba la calidad del CD con la capacidad de grabación del casete. Usaba compresión a track para almacenar hasta 80 minutos de música en un disco de 6.4 cm y era portátil y resistente. Parecía el futuro, pero no despegó. Según The New York Times, 1998, Sony vendió solo 20 millones de reproductores de minidisc, superados por los CDs. El alto costo y la llegada del MP3 en los 2000 lo condenaron, aunque en Japón mantuvo un culto hasta los 2010. ¿Crees que el minidisc merecía más éxito, o fue solo un paso intermedio hacia lo digital? Y así llegamos al MP3 y el streaming, que transformaron nuestra relación con la música. El MP3, desarrollado por el Instituto Fraunhofer en 1993, usaba compresión digital para reducir el tamaño de los archivos de audio sin perder demasiada calidad. Esto permitió almacenar miles de canciones en dispositivos como el iPod de Apple, lanzado en 2001. Según Wired 2005, en 2004 se descargaron 200 millones de canciones legales en iTunes, marcando el declive de los formatos físicos. Pero el verdadero cambio llegó con el streaming. Servicios como Spotify, 2008, y Apple Music, 2015, hicieron que la música estuviera a un clic de distancia. Según la IFPI, 2024, el 80% de los ingresos musicales globales provienen del streaming, con 670 millones de suscriptores en todo el mundo. El streaming es conveniente, pero ¿hemos perdido algo? Los formatos físicos ofrecían una experiencia táctil. Sostener un vinilo, leer las notas de un CD o regalar un mixtape. Hoy, la música vive en la nube. ¿Es el streaming el fin de la evolución o veremos algo nuevo en el futuro? Estos formatos nos muestran cómo la música y la tecnología evolucionan juntas. Los cilindros democratizaron el acceso, los vinilos crearon una cultura visual y sonora, los casetes dieron libertad, los CDs trajeron claridad digital y el streaming nos dio inmediatez. Cada uno refleja su época, pero también nos recuerda que la tecnología avanza más rápido que nuestra nostalgia. La música digital es práctica, pero los formatos físicos tenían un encanto único. ¿Qué formato del pasado te gustaría revivir? ¿O crees que el streaming es el futuro definitivo? Y con esto llegamos al final de nuestro viaje sonoro. Desde los cilindros de cera hasta Spotify, hemos visto cómo la música ha evolucionado con nosotros. En nombre del canal, queremos seguir explorando estas historias que conectan el pasado con el presente. Ahora, queremos escuchar de ti. ¿Qué formato te marcó más? ¿Tienes una historia con un vinilo, un CD o un casete? Déjanos tu comentario y comparte tu experiencia en VoxTrend, nuestra comunidad en enlace a VoxTrend. Únete a la conversación, sube tus historias y vota por los formatos que crees que deberían volver. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas nuestros próximos videos. Nos vemos en VoxTrend y en el próximo video.